El viento del Golfo de México soplaba entre las palmeras que rodeaban la antigua mansión Herrera en el puerto de Veracruz. El edificio colonial, con sus paredes de coral blanqueadas por siglos de sal, era testigo de más de 2 años de historia familiar. Pero fue en los últimos 3 años que algo inexplicable comenzó a manifestarse en sus pasillos, algo que obligó a la familia a vender todos los espejos de la casa, junto con las gruesas cortinas de terciopelo negro. Marta Herrera observaba desde la ventana de su cocina cómo las gaviotas se posaban en el malecón cercano. A sus 6 y 3 años, era la última heredera directa de la dinastía que amasó su fortuna con el comercio del café y la vainilla durante el Porfiriato. Su abundante cabello, cortado en un sencillo mes, describía un rostro curtido por la humedad del puerto y marcado por una expresión de constante preocupación, desarrollada durante las últimas décadas de convivencia con los secretos que guardaba su hogar ancestral. La mansión Herrera también se alzaba imponente en una de las calles más antiguas del centro histórico de Veracruz. Sus 3 plantas, distribuidas alrededor de patios centrales, conservan la arquitectura típica de las residencias comerciales del siglo XVIII. Los balcones de hierro forjado, las columnas de piedra rosada y los altos techos con vigas de cedro eran indicativos de una época de prosperidad que perduró durante generaciones. Sin embargo, había algo en la atmósfera de la casa que siempre preocupaba a sus ocupantes. Una sensación de ser observados, de no estar completamente solos, incluso en los momentos más solitarios. Si te gusta esta historia y quieres escuchar más historias como esta, no te suscribas al canal y deja un comentario sobre la parte de México que estás escuchando. Ahora continuamos con lo que Marta descubrió en su búsqueda por comprender los misterios que han atormentado a su familia durante generaciones. La decisión de quitar las cortinas no fue de la Liga. Durante décadas, la familia vivió en una especie de oscuridad autoimpuesta, excluyendo cualquier superficie reflectante que pudiera revelar lo que no debía verse. Las habitaciones principales de la casa mantenían una iluminación artificial tenue, incluso durante las horas de máxima luz solar, creando una atmósfera perpetuamente melancólica que marcó la personalidad de todos los miembros de la familia Herrera. Pero la muerte de su hermano Carlos, el último miembro de la familia en conocer la verdad tras esta extraña tradición, dejó a Marta sin respuestas y con una curiosidad que crecía día a día. Carlos era el guardián de los secretos de la familia, el hermano mayor que se encargó de mantener ocultas las verdades que sus padres le habían susurrado durante su juventud. Su repentina muerte por un infarto apenas 3 semanas antes había dejado un vacío emocional, pero también era una fuente de información que Marta se sentía obligada a llenar. El abogado de la familia, el licenciado Mendoza, fue detenido esa mañana de septiembre con los documentos que Carlos había dejado bajo custodia, con instrucciones específicas de que se entregaran solo después de su muerte. El abogado, un hombre con una larga trayectoria representando a los Herrera durante más de 2 décadas, mostró una incomodidad inusual durante la entrega de los documentos, como si él mismo conociera parcialmente los secretos que contenían. Entre documentos notariales y escrituras, Marta encontró una carta escrita a mano con la letra temblorosa de su hermano, evidentemente escrita durante los últimos días de su vida. Querida hermana, si estás leyendo esto, significa que no estás aquí para proteger la verdad, como les prometiste a nuestros padres. Los espejos de nuestra casa no se vendieron por superstición, sino por necesidad urgente. Desde 1994, cuando papá mandó instalar el espejo del recibidor principal para complacer a mamá, quien quería modernizar la decoración de la casa, comenzaron las apariciones. Al principio pensé que eran juegos de luz, reflejos distorsionados por la humedad constante del puerto,
que sabe cómo afectar a todos los cristales de las casas coloniales. Marta sintió un hormigueo en la columna. Recordaba vagamente las discusiones susurradas entre sus padres durante su adolescencia, las noches en que se despertaban con ruidos inexplicables y encontraban a su madre rezando el rosario en la sala, con la mirada fija en las cortinas que cubrían el gran espejo. En esa etapa, estos comportamientos se atribuían a las excentricidades religiosas de su madre, una mujer profundamente devota que encontraba presagios y señales divinas en los sucesos más mundanos. La carta continuaba con detalles que habían oído sobre la sangre de Marta. Pero con el tiempo, hermana, nos dimos cuenta de que esas figuras que no veíamos no correspondían a ninguna de las presentes en la habitación. Eran mujeres, siempre mujeres, vestidas con ropas que claramente pertenecían a tiempos pasados. Al principio solo aparecían de noche, como sombras fugaces que se desvanecían al intentar fijar la mirada en ellas. Pero poco a poco se fueron haciendo más nítidas, más persistentes, más conscientes de nuestra presencia. Investigó durante años, Marta. Habló con historiadores locales, con antiguos trabajadores de la casa que conocieron a nuestros abuelos, incluso con curanderos del centro de Veracruz, especializados en limpiar y liberar espíritus atrapados. La verdad es más compleja y perturbadora de lo que jamás imaginó. Esta casa se construyó en un terreno que durante la época colonial sirvió como sede de ciudades clandestinas, un lugar donde se cometieron crímenes pasionales que nunca fueron denunciados a las autoridades españolas. Marta había interrumpido la conferencia para procesar la información. Su casa, el lugar donde había crecido y vivido toda su vida, estaba construida en un lugar donde se habían reportado asesinatos. La revelación explicaba muchas de las extrañas sensaciones que había experimentado a lo largo de los años. La inexplicable frialdad en ciertas habitaciones durante los días más calurosos del verano veracruzano, el sonido de pasos en el piso de arriba cuando estaba sola en la planta baja, las corrientes de aire que movían cortinas y papeles incluso con las ventanas abiertas. Las mujeres que murieron aquí, muchas de ellas indígenas totonacas que trabajaron en condiciones de esclavitud sexual, nunca recibieron cristiana sepultura, continúa la carta de Carlos. Según los documentos que pudo consultar en el Archivo General del Estado, estas mujeres simplemente desaparecieron de los registros oficiales. No hubo investigaciones, búsquedas ni justicia. Las autoridades coloniales las consideraban menos que seres humanos, y sus muertes se consideraban pérdidas menores, comparables a la muerte del ganado. El timbre del teléfono interrumpió su lectura. Era su sobrina Patricia, hija de Carlos, quien llamó desde la Ciudad de México, donde trabajaba como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tía Marta, encontré algo entre las pertenencias de papá que creo que te interesará mucho. Es una habitación donde documentó todas las apariciones que vio en espejos durante los últimos años, fechas exactas, horas, descripciones detalladas de cada mujer que vio, incluso sus intenciones de comunicación. ¿Sabías que papá mantuvo un registro meticuloso de esto durante más de 2 décadas? No tenía ni idea, Patricia. Acabo de leer una carta que me permitió explicar brevemente la situación, pero no mencionaba nada sobre la documentación detallada. Empiezo a entender por qué vendí los espejos, pero necesitaba saber mucho más. Tía, hay algo más que te impactará. Un encuentro fotográfico. Papá logró capturar algunas de las imágenes que aparecieron en los reflejos con una cámara infrarroja especial que consiguió a través de un contacto en la universidad. Las imágenes son perturbadoras no solo por quien me las mostró, sino también porque confirmé que lo que papá vio fue realmente real.
sin alucinaciones ni trucos mentales. Marta sintió que le temblaban las manos. Toda su vida había aceptado esta extraña tradición sin cuestionarla, asumiendo que se trataba de supersticiones heredadas de generaciones anteriores, cuestiones relacionadas con creencias religiosas o culturales que ella no practicaba, pero ahora, ante la evidencia tangible y documentada, ya no podía ignorar la realidad de lo que había estado sucediendo en su hogar durante décadas. ¿Puedes traer todo esto a Veracruz lo antes posible? Necesito verlo todo y comprender por completo lo que pasaste aquí. Me estoy preparando para el viaje, tía. Pero antes de hacer algo irreversible, quiero que sepas que en la habitación, papá escribió algo muy específico y preocupante. Mencioné que las apariciones se intensificaron drásticamente después de ciertas renovaciones en la casa. En concreto, cuando se cambió el suelo de la recepción principal en 2010, cuando instalaste ese precioso azulejo de Talavera que tanto te gustaba. Tras colgar, Marta volvió a la carta de Carlos con una creciente sensación de aprendizaje. Las páginas siguientes contenían un relato detallado de su investigación personal, que revelaba un nivel de dedicación y meticulosidad que nunca había visto en su hermano. Don Evaristo Morales, historiador local especializado en la Veracruz colonial, contactó con Carlos y le proporcionó información que confirmó sus sospechas. Según los registros parroquiales que don Evaristo pudo consultar en el archivo de la catedral, escribió Carlos, entre 1780 y 1820, al menos algunas jóvenes desaparecieron misteriosamente en las inmediaciones de donde ahora se encuentra nuestra casa. Las autoridades coloniales atribuyeron sistemáticamente estas desapariciones a fugitivas voluntarias que habían sido vendidas a otros propietarios en ciudades lejanas. Pero don Evaristo encontró pruebas circunstanciales de que varias de estas mujeres fueron vistas por última vez en la casa que se alzaba en este terreno. Lo más inquietante de todo es que don Evaristo me mostró un mapa de 1815 que señala la ubicación exacta de un cementerio clandestino, precisamente en la región donde ahora se encuentra nuestra casa. El mapa fue distribuido por un sacerdote que había documentado la ubicación de entierros no consagrados en Veracruz, aparentemente con la intención de algún día dar sepultura cristiana a los restos. Marta dejó la carta sobre la mesa de la cocina y se dirigió a la sala principal, donde la tercera cortina negra que cubría el espejo más grande de la casa colgaba inmóvil en la humedad del barrio de Veracruz. La habitación era una casa ampliada y de alta tecnología, sostenida por vigas de madera originales del siglo XVIII. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares de varias generaciones, y el suelo de Talavera azul y blanco, instalado en 2010, creaba un hermoso contraste con las columnas de cantera rosa que marcan los arcos de la entrada. Por primera vez en décadas, pudo alcanzar el interior del espejo para tocar la horrible pantalla que ocultaba el secreto familiar. El espejo medía aproximadamente 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho, con un marco dorado elaboradamente tallado que había pertenecido a su bisabuela. Era un objeto de orgullo familiar, importado de Europa durante los años más prósperos de la familia, pero ahora se había convertido en una fuente de temor que definió la vida doméstica de la familia Herrera durante 3 décadas. Tus dedos rozaron el terciopelo y por un instante una corriente fría emanó de detrás de la cortina. No podía ser. Era solo tu imaginación, alterada por lo que acababas de leer. Pero algo en tu interior te gritaba que lo dejaras ir, que respetaras la decisión que tu familia había tomado hacía tantos años. Sin embargo, otra voz, más fuerte, es la década que has pasado enfrentando la verdad, por muy perturbadora que sea.
El sonido de la lluvia empezó a golpear las ventanas del receptor. En Veracruz, las tormentas de septiembre podían ser devastadoras, y el cielo se nubló rápidamente mientras leía la carta de Carlos. La lluvia real resonaba sobre el puerto con una intensidad que hacía vibrar las ventanas coloniales, creando una atmósfera que parecía sacada de una novela gótica. El viento del campo de golf empezó a arreciar, trayendo consigo el aroma salado del mar y el dulce aroma de las bugambilias que crecían en el patio trasero. Decidió que necesitaba seguir leyendo antes de tomar decisiones irreversibles. Carlos había documentado meticulosamente sus hallazgos, y Marta relató cómo su hermano había dedicado años de su vida a investigar el misterio que lo rodeaba. El 15 de marzo de 2018, alrededor de las 3:20 am, me despertó el inconfundible sonido de voces femeninas provenientes del receptor. Al principio pensé que era el televisor encendido, pero registró claramente que estaba apagado antes de llamarme, como ha sido mi costumbre durante años. Me acerqué discretamente al pasillo tratando de no hacer ruido con el crujido del suelo, y pude escuchar claramente conversaciones en lo que parecía una mezcla de español colonial y totonaco. Las voces eran definitivamente femeninas, algunas muy jóvenes, casi infantiles, otras más maduras. Siempre comprendí lo que sucedía en esta casa y me obligué a iniciar una investigación que consumió los últimos años de mi vida. En el reflejo, pude ver una habitación completamente distinta a la de nuestro anfitrión actual. Era más pequeña, con paredes de adobe blanqueado, muebles de madera tosca que claramente correspondían a muebles coloniales del siglo XVIII, iluminados únicamente por velas colocadas en candelabros de hierro. Y había al menos 5 mujeres, todas vestidas con ropa de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Marta se detuvo en la conferencia. El corazón le latía con fuerza y le temblaban tanto las manos que solo podía sostener las hojas de papel. La luz era tenue y las luces iluminaban la casa de forma intermitente, creando sombras danzantes en las paredes que parecían cobrar vida propia. El viento hacía que las antiguas estructuras de madera se movieran, produciendo sonidos que, en circunstancias normales, le resultarían familiares y reconfortantes, pero ahora aprendería cosas siniestras. La descripción de Carlos continuaba con detalles imposibles de inventar. La joven no tendría más de 15 años. Tenía la piel oscura, el cabello negro trenzado con flores que parecían mermeladas, y vestía una blusa blanca de algodón con bordados totonacas y una falda ancha color café. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban directamente al espejo, con una expresión de súplica tan intensa que sentí como si buscara ayuda específicamente para mí. Había una mujer mayor de unos 30 años que parecía ser una especie de líder del grupo. Tenía heridas visibles en el cuello y los brazos, y su vestido estaba manchado con lo que claramente era sangre vieja. Señalaba con urgencia a las otras mujeres, y pude ver que estaba a varios días de distancia, probablemente perdida en algún tipo de violencia. Las otras 3 mujeres presentaban diversos grados de trauma físico. Una tenía un brazo atascado en un ángulo anormal, otra tenía el rostro arrugado como si hubiera recibido fuertes golpes, y la tercera tenía rasgaduras en la ropa que sugerían agresión sexual. Todas parecían intentar comunicar algo urgente, señalando el suelo de su habitación y detrás del espejo donde las observaba. Decidió que necesitaba compañía antes de seguir leyendo revelaciones tan inquietantes. Llamé a su vecina, doña Carmen Ruiz, una mujer de confianza que conocía a la familia Herrera desde hacía más de 4 años. Carmen trabajaba como empleada doméstica para varias familias en el centro histórico de Veracruz
y conocía los secretos y las historias más recónditos del puerto. Si alguien podía tener recuerdos o información adicional sobre los extraños sucesos de la casa, esa era ella. Carmen, ¿podrías venir un momento? Necesitaba pintar algo muy importante de la casa. Él averiguó sobre los espejos, sobre por qué los vendimos. ¿Estás bien, Marta? Me han dicho que estás muy alterada, casi asustada. Encontré los papeles de Carlos. Información detallada sobre las apariciones, sobre por qué nuestra familia sobrevivió con las cortinas durante tantos años. Carmen, pensé que había algo muy grave enterrado bajo esta casa. Siguió un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Carmen habló con voz profunda y significativa. Ya era hora, mija. Tu papá me prometió hace muchos años que nunca te diría lo que sabía mientras él y Carlos aún estudiaban, pero si lo descubriste tú mismo, entonces es hora de que sepas toda la verdad. Voy para allá de inmediato, pero antes de que sigas investigando por tu cuenta, quiero que sepas que tu familia no fue la única afectada por este tipo de fenómeno. Otras casas en el centro histórico de Veracruz han reportado situaciones similares durante décadas. Mientras esperaba la llegada de Carmen, Marta continuó leyendo el cuaderno de Carlos. Las notas se volvieron más detalladas e inquietantes a medida que avanzaban hacia fechas más recientes. 23 de junio de 2019. Las apariciones no se limitan exclusivamente a la madrugada. Esta tarde, sobre las 5, mientras tomaba café en el vestíbulo y leía el periódico, noté que algo se movía claramente detrás de la cortina del espejo principal. Era como si alguien intentara empujar el espejo hacia el otro lado, creando ondas visibles en la pantalla de terciopelo. Decidí instalar discretamente una cámara de video de alta definición enfocada a la cortina, grabando continuamente durante 24 horas, con la esperanza de capturar alguna evidencia objetiva de lo que estaba experimentando. También instalé grabadoras de audio digitales en varios puntos alrededor del receptor para documentar cualquier sonido anómalo. 30 de junio de 2019. La cámara grabó algo extraordinario que exigía una explicación racional. Durante aproximadamente 5 minutos, entre las 2:45 y las 3 Seoul, se pueden observar claramente movimientos definidos tras la cortina, como si varias personas se movieran activamente al otro lado del espejo. El audio captó voces femeninas específicas, algunas llorando desconsoladamente, otras hablando con un tono urgente en lo que sin duda es una mezcla de español colonial y totonaco. Consultó con un lingüista de la Universidad Veracruzana especializado en lenguas indígenas históricas y confirmó que las capturas contenían palabras y frases totonacas del siglo XVIII, incluyendo términos que se referían específicamente a violencia, muerte y peticiones de ayuda. Carmen estaba empapada por la lluvia torrencial, con un agua que el viento nunca disipaba y una expresión de profunda preocupación que Marta no había visto. Era una mujer robusta de unos 70 años, cuyo rostro moreno y curtido reflejaba décadas de vida bajo el implacable sol del Golfo de México. Había sido criada de las familias más prominentes del centro histórico y había presenciado sucesos y secretos que recientemente se habían debatido abiertamente en la sociedad veracruzana. Siéntate, Carmen. Necesito que me cuentes absolutamente todo lo que sabes sobre esta casa y lo que mi familia lleva décadas ocultando. Carmen se secó las manos con su bordado dentado y aceptó la taza de café humeante que Marta le ofreció. Sus ojos evitaron el contacto directo mientras organizaba sus pensamientos, como si decidiera cuánta verdad revelar sin traicionar promesas hechas hace mucho tiempo. Tú, papá, que en paz descanses, te conté hace muchos años que cuando compré esta casa en 1973, el vendedor te advirtió específicamente sobre las peculiaridades de la propiedad. Al principio, don Rafael y doña Elena lo ignoraron,
pensando que era simplemente una forma de explicar el precio extraordinariamente bajo que habían fijado para una propiedad tan grande y bien ubicada en el centro histórico. ¿Qué tipo de experto mencionó el vendedor? Hablaba de presencias femeninas que se manifestaban principalmente por la noche, de voces que provenían de habitaciones vacías, de corrientes de aire frío en ciertas habitaciones, incluso durante los días más calurosos del verano. Pero su padre era un hombre muy práctico, un empresario exitoso sin supersticiones. Yo pensaba que era un hombre muy práctico, un empresario exitoso sin supersticiones. Yo pensaba que era un hombre muy práctico. Carmen hizo una pausa para tomar un helado de café, y Marta notó que sus manos también temblaban levemente. Pero cuando comenzaron las renovaciones iniciales en 1974 y se instalaron nuevos espejos en varias habitaciones para modernizar la decoración, empezaron los verdaderos problemas. Al principio, eran pequeños detalles que podían explicarse racionalmente. Demasiado movimiento de la cuenca del ojo, sombras que no se correspondían con los objetos de las habitaciones, reflejos que parecían mostrar a personas que no estaban allí. Su madre, que era una mujer muy sensible y profundamente religiosa, comenzó a tener pesadillas recurrentes, donde mujeres desconocidas le hablaban en idiomas que ella no entendía, pidiendo ayuda desesperadamente y de manera constante, lo que comenzó a afectar su salud mental. Carmen estaba de nuevo afuera, mirando la ventana donde la lluvia seguía golpeando contra el cristal con creciente intensidad. Pero la cosa se puso realmente seria cuando su hermana pequeña, Rosalía, que entonces solo tenía 4 años, empezó a hablar con naturalidad con las señoras del espejo, como si fueran amigas normales. Dijo que las señoras contaban historias tristes sobre cómo habían muerto, sobre hombres malvados que las habían asesinado, sobre cómo sus familias nunca superaron lo que les había sucedido. Marta recordaba vagamente a su hermana Rosalía, fallecida en un accidente de coche cuando ella tenía apenas unos años, en 1978. Siempre fue una niña extraña, que hablaba muy raramente y mostraba comportamientos que sus padres atribuían a una imaginación extraordinariamente activa y a la creatividad natural de la infancia. Carmen, ¿de verdad crees que lo que le pasó a Rosalía tuvo alguna conexión directa con los espejos y las apariciones? Carmen miró hacia la ventana donde la tormenta había dejado de intensificarse, creando una atmósfera cada vez más dramática que complementaba la gravedad de la conversación. Tu padre siempre lo creyó, Marta. Decía que, tras vender todos los espejos de la casa en 1977, Rosalía se volvió más normal, más como cualquier niña de su edad. Se acabó hablar con gente invisible, se acabaron las pesadillas constantes, se acabó saber detalles sobre la violencia y la muerte que una niña de esa edad no podría haber aprendido por medios normales. Pero el daño psicológico ya estaba ahí. Había algo en él que había cambiado para siempre durante esos años de exposición a las apariciones. Era como si te vieran demasiado, como si hubieras absorbido traumas ajenos. Tu padre siempre se sintió culpable por no haber vendido los espejos más rápido, por no haber seguido en serio las advertencias del vendedor original. La conversación se interrumpió bruscamente por el insistente timbre del teléfono. Era Patricia, llamando desde una gasolinera en la carretera México-Veracruz, donde tuvo que detenerse debido a la intensidad de la tortura. Tía, me retrasó la lluvia torrencial, pero quiero informarte urgentemente de algo crucial que encontré en los papeles de papá. Hay una carta de 1995 donde menciona que consultó en secreto a un reconocido investigador paranormal de la Ciudad de México, un hombre especializado en fenómenos relacionados con tragedias históricas, sin resultados. Un investigador paranormal. Carlos nunca me mencionó nada de eso.
Al parecer, querían proteger información que les resultaba muy perturbadora. Pero este hombre, cuyo nombre es Dr. Eduardo Salinas, explicó con detalle que los espejos funcionan como ventanas temporales, cuando se instalan en lugares donde ocurren tragedias intensas e irresueltas, especialmente cuando las víctimas nunca reciben justicia ni el debido reconocimiento. Patricia, ¿qué significa exactamente eso de ventanas temporales? Parece ciencia ficción. Según esta carta, esto significa que las personas que murieron en circunstancias extremadamente violentas pueden quedar atrapadas en momentos específicos del tiempo, reviviendo perpetuamente los eventos traumáticos de sus asesinatos. Los espejos, especialmente cuando se colocan en los lugares exactos donde ocurrieron las tragedias, actúan como portales que nos permiten observar estos momentos congelados en el tiempo. El doctor Salinas explicó que no se trata de niños fantasmas en el sentido tradicional de un espíritu consciente que regresa del más allá. Son más bien impresiones temporales de eventos traumáticos que se repiten cíclicamente, como una película que se reproduce sin fin. Las víctimas están atrapadas reviviendo sus últimos momentos de vida una y otra vez, incapaces de alcanzar el descanso eterno. Marta intercambió miradas serias con Carmen, quien había palidecido considerablemente durante la explicación de Patricia. La revelación añadió una dimensión completamente nueva y aterradora a lo que yo estaba comentando. Patricia, ¿qué más dice esta carta? ¿Hay alguna manera de ayudar a estas mujeres? Salinas le explicó a papá que la única forma de liberar a estas víctimas de su bucle temporal es a través del reconocimiento oficial de sus muertes y el entierro apropiado de sus restos financieros antes de localizar y reingresar adecuadamente a los restos de las víctimas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si quitáramos los espejos? Dices que podrías liberar estas huellas temporales de su confinamiento en el reflejo y hacer que se manifiesten de formas más peligrosas, física y ambientalmente, en el mundo real. En lugar de estar confinados en los espejos, podrías empezar a manifestarte como apariciones completas por toda la casa, posiblemente participando en actos agresivos en tu desesperación por reconocimiento y justicia. Tras pasar tiempo juntos, Marta se sintió completamente abrumada por la cantidad de información perturbadora que recibió en cuestión de horas. Todo lo que creía sobre su hogar y su familia se redefinió por completo con revelaciones que desafiaron no solo su comprensión de la realidad, sino también su capacidad de procesamiento emocional. Carmen se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio interior de la casa, donde las plantas tropicales se mecían violentamente por la fuerza del viento huracanado. Marta, hay algo más que necesitas saber con urgencia. Algo que prometí no revelar nunca, pero las circunstancias reales son inevitables. Tu casa no es la única en Veracruz con este tipo de problema. Durante mis años trabajando para diferentes familias en el centro histórico, he presenciado situaciones similares en al menos otras 4 casas. ¿Qué casas, Carmen? ¿Por qué nunca me dijiste nada? La casa de los Villalobos, a 3 cuadras del malecón, también vendió discretamente todos sus espejos a principios de los 90, después de que la señora Villalobos comenzara a ver apariciones de mujeres indígenas que lloraban constantemente. La casa de doña Esperanza Gutiérrez, cerca del mercado municipal, abandonó por completo todos los espejos después de que su nieta pequeña comenzara a sufrir fuertes ataques de pánico cada vez que se acercaba a cualquier superficie reflectante. También está la Casa de los Mendozas en la calle Independencia, donde instalan luces artificiales tan brillantes en todas las habitaciones que los espejos nunca pueden mostrar reflejos nítidos. Y la colonial Casa de los Torres, donde compran cortinas tan gruesas que mantienen todas las habitaciones en perpetua oscuridad
para evitar que los espejos reflejen nada. Carmen regresó a la mesa y fue despedida pesadamente, como si el peso de los secretos que había guardado durante décadas en el esté la estuviera desgastando físicamente. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué mantuvieron todo esto en secreto? Porque tu padre nos pidió específicamente que no lo hiciéramos. Organizó reuniones discretas con las demás familias afectadas durante los 80, y todos les dijeron que mientras los problemas se mantuvieran controlados cubriendo los espejos y nadie hablara públicamente del asunto, podrían llevar una vida relativamente normal sin llamar la atención. Don Rafael temía profundamente que, si la historia se hacía pública, las autoridades municipales decidieran investigar oficialmente, lo que podría resultar en la confiscación de bienes o en la obligación legal de realizar excavaciones arqueológicas que pudieran revelar evidencia de crímenes históricos. Carmen hizo una pausa para comer un poco de helado de café, que ya se había enfriado considerablemente. Pero ahora que Carlos ya no está aquí y han comenzado a investigar por su cuenta, creo que el pacto de silencio ya no puede mantenerse. Las fuerzas que han estado contenidas durante décadas podrían estar volviéndose más activas, más urgentes en su necesidad de reconocimiento. La lluvia empezó a amainar poco a poco, pero el viento del campo de golf se filtraba silenciosamente a través de los encajes de las ventanas coloniales, creando un sonido constante que parecía un susurro ininteligible. Marta decidió que, a pesar de los posibles riesgos, necesitaba ver con sus propios ojos lo que sus espejos habían ocultado durante toda su vida adulta. Había vivido más de 3 años en una casa llena de terribles secretos, y la muerte de Carlos le brindó la oportunidad y la responsabilidad moral de conocer finalmente toda la verdad. Carmen, te quiero conmigo esta noche. Tomó la decisión de quitar las cortinas de al menos uno de los espejos y ver directamente lo que había estado ahí todos estos años. ¿Estás completamente a salvo, niña? Una vez que ves lo que hay tras esas cortinas, no tienes el poder de borrarlo de tu memoria. Hay cosas que es mejor ignorar, sobre todo cuando no tienes el poder de cambiar o resolver la situación. Sí, Carmen, pero necesito entender por qué he compartido esta casa conmigo toda mi vida. Necesito saber qué responsabilidades heredó junto con esta propiedad. Y si estas mujeres realmente necesitan ayuda, tengo la obligación moral de, al menos, intentar dársela. Carmen asintió con gravedad, reconociendo la determinación inquebrantable en la voz de Marta, y fue a la cocina a preparar más café y algo de comer. Va a ser una noche extraordinariamente larga y emocionalmente turbulenta. Mientras esperaba a que se borrara por completo, Marta terminó de leer las secciones restantes del historial detallado de Carlos. Las últimas entradas se habían cerrado apenas 2 semanas antes de su repentina muerte, y contenían información aún más inquietante que cualquier otra que hubiera leído antes. 12 de agosto de 2025. Las manifestaciones se han intensificado considerablemente durante las últimas semanas. Ya no necesito levantar las cortinas para saber que algo significativo está sucediendo más allá. Puedo oír conversaciones completas, llantos desconsolados, incluso música que claramente corresponde a instrumentos del siglo XVIII, en concreto guitarras y flautas totonacas. Esta mañana estaba desesperada porque alguien llamaba insistentemente a mi puerta desde dentro de la casa, pero cuando revisé todos los pasillos y habitaciones, no había absolutamente nada. Sin embargo, podía oír claramente los pasos de pies descalzos sobre el suelo de madera del segundo piso, como si varias personas caminaran de un lado a otro con urgencia. 15 de agosto de 2025. Tomó la decisión definitiva de documentar exhaustivamente todo lo posible antes de mi muerte, que presiento se acerca rápidamente.
Mi salud se deteriora rápidamente y sé que Marta necesitará toda esta información para tomar decisiones informadas sobre su futuro en esta casa. Se comunicó de nuevo con don Evaristo Morales, quien me proporcionó nombres específicos y datos biográficos de las mujeres desaparecidas en estas tierras. Creo que si se logra identificar individualmente a las personas que aparecen en los espejos, se puede encontrar una manera específica de ayudarlas a encontrar la paz eterna que él anheló durante más de 2 años. 20 de agosto de 2025. Las mujeres de los cristales comenzaron a reaccionar directamente a mi presencia física. Al cerrar las cortinas, las voces me llamaron de inmediato y sentí intensamente que las observaba con atención técnica. Una de ellas, que parece ser la más joven del grupo, comenzó a tocar repetidamente la superficie del espejo del otro lado, como si intentara llamar mi atención y comunicarme algo urgente. La última entrada se cerró apenas 3 días antes de la muerte de Carlos, y su contenido revelaba la profundidad de comprensión que había alcanzado sobre la situación. 25 de agosto de 2025. Por fin comprendo plenamente lo que estas mujeres quieren y necesitan. No las frena la malicia, la venganza ni el resentimiento hacia los vivos. Simplemente esperan que alguien reconozca oficialmente lo sucedido, que cuente públicamente su historia, que confirme que sus vidas tuvieron valor y que sus muertes fueron injustas. Decidió dejar instrucciones muy específicas para Marta. Si decide continuar con esta investigación, debe hacerlo con el objetivo principal de dar voz y dignidad a estas mujeres olvidadas, no solo por curiosidad personal o para resolver un misterio familiar. Su objetivo debe ser la justicia histórica y el reconocimiento público de los crímenes que las autoridades coloniales ocultaron deliberadamente. Contactó discretamente a un arqueólogo de la Universidad Veracruzana, especializado en sitios coloniales y crímenes históricos. Si Marta decide proceder, este hombre estará dispuesto a realizar una investigación profesional que permita localizar e identificar los restos físicos de estas víctimas. Cuando el sol finalmente se puso por completo sobre el Golfo de México, tiñendo el cielo de dramáticos tonos naranja y morado que se desvanecían gradualmente en la oscuridad nocturna, Marta y Carmen se dirigieron solemnemente al destinatario principal. La casa adquirió una atmósfera completamente distinta a la de la noche. Los sonidos del exterior se fueron apagando gradualmente ante el susurro constante de la brisa marina y el crujido ocasional de la madera antigua que se armonizaba con los cambios de temperatura y humedad. El receptor, iluminado únicamente por una lámpara de escritorio serigrafiada amarilla, proyecta sombras largas y dramáticas que parecen moverse con vida propia. Los retratos familiares en las paredes parecían observar la escena con expresiones que Marta nunca antes había notado, como si los antepasados pintados fueran testigos mudos de secretos que habían guardado durante generaciones. Marta se detuvo ante un espejo más grande, cuya cortina de terciopelo negro llevaba más de 30 años fijada y corrida. El marco dorado, elaborado con motivos barrocos, fue en su día el orgullo de la familia, pero ahora servía de ventana a un mundo de dolor y trauma histórico. Carmen mantenía una distancia cautelosa, sosteniendo una vela encendida en sus manos como única fuente de iluminación complementaria, siguiendo la intuición de que la luz artificial moderna podría interferir con cualquier manifestación que pudiera ocurrir. ¿Estás completamente preparada para esto?, preguntó Carmen, con una voz apenas un susurro, llena de genuina preocupación. Marta asintió con determinación, aunque sus manos temblaban visiblemente al acercarse a la cortina. Lentamente, como si desarrollara un don que llevaba décadas esperando, comenzó a levantar una esquina del terciopelo negro.
Al principio solo podía ver mi propio reflejo, distorsionado por décadas de humedad tropical y la falta de una limpieza adecuada. La superficie del espejo estaba manchada y opaca, creando una imagen borrosa apenas reconocible. Pero gradualmente, a medida que una fina película se extiende sobre la superficie del video, otras imágenes superficiales comienzan a aparecer en su propia superficie. La primera figura que distinguió con claridad fue exactamente la que Carlos le había descrito en su habitación. Una mujer extremadamente joven, de no más de 12 años, con la piel oscura característica de las mujeres totonacas y una larga cabellera negra trenzada con flores que parecía marchar sin parar. Vestía una blusa blanca de algodón con bordados tradicionales en hilos de colores y una falda ancha color café que claramente correspondía al atuendo típico de las mujeres indígenas de finales del siglo XVIII. Sus ojos, extraordinariamente grandes y oscuros, miraban fijamente a Marta con una expresión de súplica tan intensa y desesperada que resultaba físicamente doloroso mantener el contacto visual. Era como si toda la angustia acumulada durante más de 2 años se concentrara en esa mirada, como si fuera una súplica de ayuda que llevaba generaciones esperando ser escuchada. «Dios mío», murmuró Carmen desde atrás, con la voz cargada de asombro y terror. ¿Ves con claridad? Sí, perfecto. Es muy joven, Carmen. Parece casi una niña y parece desesperada, como si llevara mucho tiempo esperando a que alguien se fijara en ella. Poco a poco, como si la aparición de la primera figura abriera una puerta dimensional, otras mujeres comenzaron a materializarse en el reflejo. Marta vio cada vez menos figuras diferentes, todas vestidas con ropas correspondientes a diferentes periodos históricos, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, todas con expresiones faciales que transmitían distintos grados de dolor, miedo y urgencia desesperada. Lo más inquietante y fascinante era que la habitación reflejada en el espejo no se parecía en nada a la verdadera casa de la familia Herrera. Era un espacio considerablemente más pequeño, con paredes de adobe blanqueadas, con signos de humedad y antigüedad, muebles de madera extremadamente toscos y sin pulir, y velas colocadas en candelabros de hierro forjado como única fuente de luz. La vivienda reflejada parece ser una recreación perfecta de una casa interior del siglo XVIII o XIX, conservada en impecables condiciones dentro del mundo del espejo, como si el tiempo estuviera completamente concentrado en esa época específica y en este lugar específico del pasado. Algunas mujeres parecían hablar entre sí con voces que Marta apenas podía oír, como susurros lejanos. Otras se miraban fijamente al espejo como si vieran a Marta perfectamente al otro lado del cristal e intentaran comunicarse directamente con ella. Una de las mujeres, que parecía ser la alcaldesa del grupo y aparentaba unos 3 años, comenzó a acercarse lentamente al espejo desde el interior del refugio. Marta pudo ver con una claridad escalofriante que tenía heridas visibles y recientes en el cuello y los antebrazos, y que su vestido blanco de algodón estaba manchado con lo que inequívocamente parecía sangre que aún no se había secado por completo. Al llegar a la superficie del espejo de su lado, la mujer levantó lentamente la mano derecha y presionó el botón contra el cristal desde el interior del reflejo. Para sorpresa y horror absoluto de Marta, sintió un frío intenso en el punto correspondiente a su lado del espejo, como si estuviera haciendo contacto físico directo a través de la superficie de cristal que separaba ambos mundos. La mujer abrió lentamente la boca y comenzó a hablar. Pero el sonido que oyó Marta era una mezcla de español colonial arcaico y lo que claramente era totonaco antiguo. Sin embargo, de una manera completamente inexplicable y sobrenatural, Marta pudo comprender el mensaje general de su declaración. «Ayúdennos, por favor.
Nadie sabe qué pasó. Nadie recuerda nuestros nombres. Necesitamos descubrir la verdad. Hemos esperado demasiado tiempo. Carmen se acercó con cautela por detrás y también pudo ver claramente las figuras que aparecían en el espejo. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos mientras sostenía la vela. Marta, creo que intentas comunicar algo muy específico. Fíjate bien. El más pequeño señala con insistencia el suelo de su habitación. De hecho, la primera mujer que vio hacía gestos urgentes y repetitivos en el suelo de la habitación reflejada en el espejo. En aquella vivienda colonial, Marta pudo ver que había tablas de madera que parecían haber sido retiradas recientemente, dejando agujeros irregulares y oscuros en el suelo que sugerían excavaciones o escondites. Carmen, ¿recuerdas que Carlos mencionó específicamente en su habitación que las apariciones se intensificaron dramáticamente cuando cambió el piso del pasillo en 2010? Sí, lo recordaba perfectamente. Y ahora que veo lo que indica, creo que entiendo la conexión. Marta observó el suelo actual de su recepción. Era un moderno azulejo de talavera azul y blanco, instalado en 2010 durante una renovación completa que ella misma supervisó. Durante este tiempo, los trabajadores retiraron por completo el suelo de madera colonial original y excavaron aproximadamente medio metro para instalar tuberías modernas y crear una base sólida para los nuevos azulejos. Nadie se preguntó nunca qué podría haber debajo del suelo original. Nadie se planteó nunca la posibilidad de que la renovación perturbara algo que había estado enterrado durante siglos. Las mujeres del espejo parecían cada vez más agitadas y apremiantes. Varias se dirigían a la superficie del espejo y hablaban a la vez, creando un murmullo constante de voces femeninas desesperadas, en idiomas que Marta apenas entendía, pero su urgencia emocional era evidente. De repente, la mujer que había establecido el contacto físico inicial hizo una serie de gestos completamente inequívocos. Se llevó ambas manos a la garganta, simuló un violento movimiento de corte, echó la cabeza hacia atrás como si se estuviera muriendo y luego señaló con insistencia el suelo de su habitación reflejada mientras movía los labios en lo que parecía una súplica desesperada. Carmen, creo que nos estás diciendo de la forma más clara posible que hay restos humanos enterrados bajo nuestro piso actual. Algo directamente relacionado con cómo fueron asesinados. En ese momento dramático, el teléfono sonó con insistencia, interrumpiendo bruscamente la comunicación sobrenatural que se había establecido con las figuras reflejadas. Era Patricia, quien finalmente se había alojado en un hotel en la ciudad de Córdoba y llamaba para informar sobre información crucial adicional que había descubierto durante su viaje mientras revisaba más documentos de su padre. Tía, encontré algo absolutamente extraordinario. Papá dibujó un mapa detallado de la casa con lugares específicos marcados donde cree que podrían estar enterrados restos humanos, basándose en sus observaciones de las apariciones y su investigación histórica. El destinatario principal tiene una X grande y clara, pero también hay marcas precisas en el patio trasero y en lo que ahora es su dormitorio principal. Marta se sentía como una escaladora de comprensión total, grabando su cuerpo entero de pies a cabeza. La conexión entre las apariciones en los espejos y la presencia de restos humanos enterrados en su casa no era obvia, pero sí, innegablemente, clara y específica. Patricia, ¿hay alguna indicación clara de qué debemos hacer exactamente con esta información? Carlos dejó instrucciones específicas. Sí, tía, y eso es lo más importante. En una de sus últimas cartas, sellada apenas una semana antes de morir, papá escribió que había contactado discretamente a un arqueólogo de la Universidad Veracruzana llamado Dr. Ramón Vázquez, especializado en sitios coloniales y crímenes históricos, sin resultados en la región de Veracruz.
Al parecer, el doctor Vázquez ya contaba con una investigación bien fundamentada sobre varias casas del centro histórico de Veracruz, basada en investigaciones académicas independientes, y estaría completamente dispuesto a realizar una investigación arqueológica no oficial y discreta si algún propietario lo permitiera voluntariamente. Tras obtener la información de contacto detallada del arqueólogo, Marta contestó el teléfono y regresó inmediatamente al espejo. Las mujeres seguían hablando con claridad, pero ahora parecían notablemente más tranquilas y esperanzadas, como si hubieran comunicado con éxito su mensaje más importante y sintieran que finalmente alguien las había escuchado y comprendido plenamente. Carmen había estado observando en silencio todo el intercambio y ahora habló con voz tormentosa pero comprensiva. Marta, creo sinceramente que estas mujeres han esperado pacientemente durante décadas, posiblemente siglos enteros, a que alguien finalmente descubriera aquello por lo que habían estado luchando y hiciera algo concreto al respecto. Tu familia ha sido el vehículo a través del cual puedes manifestarte y comunicarte con el mundo de los vivos, pero nunca antes has estado tan completamente confundida al escuchar lo que tenías que decidir y actuar en consecuencia. ¿De verdad crees que si encontramos tus restos físicos y les damos un entierro cristiano apropiado, dejarás de aparecer en los espejos y encontrarás la paz eterna? Creo que esto es justo lo que ha estado pidiendo todo este tiempo. Un entierro digno, el reconocimiento oficial de sus muertes injustas y que su historia se conozca públicamente para que la historia no lo olvide por completo. Pareces más tranquilo y esperanzado ahora que por fin te entiendo del todo. Marta decidió ir directamente al espejo y hablar claramente a las apariciones, sintiendo solo una mínima incomodidad debido a la extraordinaria extrañeza de la situación. Entiendo perfectamente lo que pides. Buscaré ayuda profesional para encontrar tus restos y darles un entierro digno y querido. Me aseguraré de que tu historia se conozca públicamente y de que recibas la justicia que se te ha negado durante tantos siglos. Las mujeres del espejo reaccionaron de inmediato y positivamente al compromiso verbal de Marta. Varias asintieron con la cabeza, y la más joven incluso sonrió levemente por primera vez desde que empezó a hablar, antes de hacer una profunda y respetuosa reverencia a Marta en señal de infinita gratitud. Poco a poco, como si finalmente hubieran cumplido su propósito tras siglos de espera, las figuras comenzaron a desvanecerse hasta que el espejo volvió a mostrar solo el reflejo normal del receptor contemporáneo. Pero algo fundamental cambió para siempre en la atmósfera de toda la casa. El aire se sentía considerablemente más ligero y menos opresivo, a medida que la tensión acumulada durante décadas finalmente comenzaba a liberarse. A la mañana siguiente, muy temprano, Marta contactó de inmediato al doctor Ramón Vázquez, el arqueólogo de la Universidad Veracruzana, a quien Carlos había mencionado en sus documentos. Para su gran sorpresa y alivio, el hombre no mostró el menor escepticismo cuando le explicó detalladamente la extraordinaria situación. Señora Herrera, él lleva años esperando pacientemente una llamada como la suya. Contamos con pruebas documentales sólidas y bien documentadas de que al menos 5 casas en el centro histórico de Veracruz se construyeron específicamente sobre sitios donde ocurrieron crímenes violentos durante la época colonial, que nunca fueron investigados adecuadamente por las autoridades españolas. Su casa sin duda está en la lista de sitios que hemos querido examinar durante años, pero necesitamos el permiso voluntario de los propietarios. Vázquez llegó demasiado tarde, acompañado por un equipo pequeño pero profesional de estudiantes de posgrado en arqueología y antropología, junto con un equipo de radar de penetración terrestre especializado
que podía detectar anomalías subterráneas sin la necesidad de una excavación destructiva inicial. Era un hombre de unos 5 años, con una barba completamente poblada y un comportamiento tranquilo y profesional que calmó considerablemente la ansiedad de Marta, sobre todo el proceso de investigación. Lo que haremos es completamente legal, académicamente riguroso y absolutamente discreto, explicó cuidadosamente mientras sus estudiantes preparaban meticulosamente al equipo técnico. Si encontramos evidencia concreta de restos humanos, contactaremos a las autoridades municipales competentes y a los representantes oficiales de las comunidades indígenas locales para garantizar que cualquier proceso de reintegración se lleve a cabo con el máximo respeto cultural. El escaneo de radar duró aproximadamente 6 horas y abarcó todo el plano de la casa, centrándose especialmente en las zonas que Carlos había marcado en su mapa personal. Los resultados fueron tan devastadores como confirmatorios de todas las sospechas. El radar detectó anomalías significativas consistentes con presencia humana en exactamente 3 lugares de la casa. Debajo del receptor principal, donde estaba el espejo más grande, en un rincón específico del patio de atrás, cerca de la fuente colonial y precisamente debajo de lo que ahora era la cámara principal de Marta. Los patrones detectados sugerían claramente la presencia de al menos 2 conjuntos de restos humanos enterrados sin ataúd, en posiciones irregulares que indicaban un entierro rápido y clandestino. Señora Herrera, lo que observamos en estos resultados es totalmente consistente con entierros clandestinos realizados para ocultar evidencia de crímenes. Los restos parecen haber sido colocados sin ningún tipo de ataúd ni preparación ceremonial, en posiciones que sugieren que fueron enterrados muy rápidamente, posiblemente durante la noche, con el propósito específico de ocultar evidencia de asesinato. Patricia llegó en avión desde la Ciudad de México esa mañana y estuvo presente durante todo el proceso de escaneo. Cuando se detallaron los resultados técnicos, se transformó en su tía, con una expresión que combinaba profunda tristeza con genuina tristeza. Tía, ¿sabes qué significa esto exactamente? Estas mujeres han estado literalmente enterradas en nuestras tumbas toda su vida como animales, esperando siglos a que alguien las encontrara y murieran con la dignidad que merecían. El proceso de excavación arqueológica duró varios días y se llevó a cabo con sumo cuidado científico para preservar tanto la integridad de los restos humanos como la estructura histórica de la casa. Vázquez se había puesto en contacto previamente con representantes oficiales de la comunidad totonaca local, quienes participaron activamente durante todo el proceso para garantizar el estricto respeto de las tradiciones indígenas en el manejo de los restos ancestrales. Los hallazgos durante las excavaciones confirmaron plenamente las sospechas y temores. También se hallaron los restos óseos de otras jóvenes, todas enterradas sin ceremonia ni preparación alguna, junto con claras evidencias físicas de violencia extrema visibles en los huesos. El análisis antropológico preliminar sugiere que falleció entre 1780 y 1820, precisamente el período histórico que don Evaristo Morales identificó en su investigación documental. Pero el logro más extraordinario y emotivamente impactante se produjo durante la excavación del receptor principal. Cuando los arqueólogos retiraron con cuidado y respeto los restos de la primera mujer que encontraron, que coincidían exactamente con la descripción de la aparición más joven que Marta había visto en el espejo, ella notó de inmediato un cambio fundamental y palpable en toda la atmósfera de la casa. Aunque no hayas quitado las cortinas del espejo desde aquella primera noche, es posible que intuyas que algo esencial ha cambiado de forma permanente en las presencias que han habitado tu casa durante décadas. Esa noche,
Cuando finalmente reuní el valor para mirarme de nuevo en el espejo principal, descubrí que estaba completamente desprovisto de cualquier aparición sobrenatural. Solo mostraba el reflejo completamente normal de su receptor, ahora con un agujero destruido, cuidadosamente excavado en el centro del suelo, donde los restos habían estado enterrados durante más de 2 años. «Si me fuera para siempre», dijo Carmen, quien permaneció fiel a su lado durante todo el angustioso proceso emocional y físico. «Creo que por fin he encontrado la paz que he buscado durante tantos siglos». Carmen asintió lentamente, con lágrimas de alivio y satisfacción en sus ojos. Después de tantos años de terribles secretos y miedo constante, finalmente pudimos darles exactamente lo que necesitaban: reconocimiento público, dignidad humana y justicia histórica. La ceremonia oficial de reingreso se realizó exactamente 1 semana después en el cementerio municipal más antiguo de Veracruz, con la participación ceremonial de representantes oficiales de la comunidad totonaca, autoridades de la Universidad Veracruzana y de varias colonias del centro histórico que habían vivido fenómenos similares en sus propias casas y decidieron romper el silencio. Las otras mujeres finalmente recibieron un entierro completamente apropiado y digno, con sus nombres capturados individualmente en una placa conmemorativa de bronce que reconocía oficialmente las tragedias que habían sufrido y honraba sus recuerdos como víctimas de crímenes coloniales que habían sido ocultados deliberadamente por las autoridades de la época. Vázquez utilizó todo el caso como base para publicar un estudio académico exhaustivo de los crímenes coloniales fallidos en la región de Veracruz, asegurando que la historia específica de estas 2 mujeres se preservara permanentemente para las generaciones futuras y contribuyera al conocimiento histórico oficial de la región. Marta tomó la decisión definitiva de quitar definitivamente las cortinas de todos los espejos de su casa. Durante las siguientes semanas, observé atentamente cada reflejo en busca de cualquier manifestación residual, pero las apariciones nunca regresaron. Los espejos volvieron a ser simplemente espejos normales, reflejando solo la realidad presente sin los ecos del pasado traumático. Sin embargo, poco a poco, algo hermoso y significativo comenzó a suceder. Marta empezó a recibir visitas regulares de otras familias del centro histórico de Veracruz, que habían experimentado fenómenos paranormales similares durante décadas. La Casa Herrera se convirtió naturalmente en un centro de encuentro y apoyo para quienes necesitaban ayuda para comprender y resolver manifestaciones sobrenaturales relacionadas con tragedias históricas que habían sido ineficaces. Patricia decidió regresar definitivamente a Veracruz para ayudar a su hija en lo que se ha convertido en una verdadera misión de vida: ayudar a dar voz pública y dignidad histórica a las víctimas olvidadas de crímenes del pasado. Juntos, trabajaron en colaboración con el Dr. Vázquez para establecer un protocolo académico y legal que otras familias pudieran seguir al enfrentarse a situaciones similares. 6 meses después del entierro ceremonial, Marta comenzó a disfrutar de una mañana soleada, ahora brillantemente iluminada por la luz natural que entraba sin obstáculos por las ventanas coloniales. Los espejos, impecablemente limpios y sin cortinas, reflejaban únicamente la belleza restaurada de su hogar colonial y la paz que finalmente había legado a su hogar ancestral. Pero una mañana de marzo, mientras tomaba café y observaba tranquilamente el tráfico marítimo del puerto por la ventana, notó algo diferente, pero hermoso, en el espejo principal. No era una aparición como las anteriores, sino algo mucho más sutil y reconfortante. Por un breve instante, el reflejo de una joven soñando con infinita gratitud y asintiendo respetuosamente apareció antes de desaparecer por completo
y para siempre. Carmen, que había quedado relegada al desayuno diario por llevar meses con ese atuendo, notó inmediatamente la expresión de tristeza y satisfacción en el rostro de Marta. ¿Viste algo especial? Creo que es uno de los vinos para despedirnos por última vez, respondió Marta con una risa de profunda satisfacción, para que sepa definitivamente que estás bien y en paz eterna. Después de todas las cosas horribles que pasaron durante sus vidas y después de tantos siglos esperando justicia, lo que realmente merecían era la paz. Marta asintió con absoluta convicción, sintiendo una profunda y duradera satisfacción por haber cumplido con éxito la responsabilidad moral que el destino le había encomendado. Su hogar ya no albergaba secretos dolorosos ni misterios inquietantes, y las demás mujeres que habían compartido su espacio durante más de 2 años finalmente habían encontrado el descanso eterno y la justicia que merecían. Los espejos de la casa Herrera nunca volvieron a mostrar el reflejo de personas que ya no existían. Pero la historia documentada de las demás mujeres totonacas que esperaron pacientemente durante más de 200 años a que alguien escuchara su historia y se hiciera justicia, se convirtió en parte permanente e importante del patrimonio histórico oficial de Veracruz, garantizando que sus nombres y memoria se preservaran y honraran para siempre. Y en las noches tranquilas en el puerto, cuando la suave brisa del Golfo de México susurraba melodiosamente entre las palmeras que rodeaban la casa colonial restaurada, Marta a menudo sentía una presencia pacífica y reconfortante que registraba constantemente que había logrado hacer exactamente lo correcto. Dar voz pública a la gente había sido brutalmente silenciada, y la dignidad humana del pueblo había sido completamente olvidada por la historia oficial. La Casa de los Herrera se ha transformado por completo, de un lugar de secretos terribles y medio constantes a un poderoso símbolo de justicia histórica, tardía pero real, y de reconciliación entre el pasado traumático y el presente reparador, demostrando definitivamente que incluso los crímenes más antiguos y aparentemente olvidados pueden encontrar resolución y paz cuando hay personas dispuestas a escuchar con compasión y actuar con valencia moral.